Mi madrastra embarazada pasó de quererme a odiarme de repente. Luego mi papá dijo que seguramente estaba haciendo algo mal porque nadie odia a un niño sin razón. Así que decidí huir de casa. Esta es una cuenta temporal porque mi prima sigue mi cuenta principal. Publiqué esto en r/diagonal consejos de pareja, pero lo eliminaron porque al parecer tienes que hacer una pregunta concreta o alguna tontería así. Así que lo estoy poniendo aquí. Esto ocurrió a principios de 2020, durante los primeros confinamientos por el COVID. Así que ya han pasado casi 2 años, pero surgió de nuevo hace poco y no dejo de pensarlo. Así que decidí buscar opiniones externas. Yo, mujer de 17 años, solía tener una relación excelente con mi madrastra, Lorena. De verdad la veía como una figura materna en mi vida desde hace años, y estaba tan emocionada cuando nos enteramos de que estaba embarazada a finales de 2019. Un poco de contexto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años, y mi papá se casó con Lorena cuando yo tenía 10. Fue muy difícil al principio porque aún tenía la esperanza de que mis padres volvieran. Ya sé, típica fantasía infantil. Pero Lorena siempre fue súper paciente conmigo. Solíamos hacer de todo juntas, ir de compras, cocinar, ver películas. Ella fue quien me enseñó a manejar, algo que mi mamá biológica nunca tuvo tiempo de hacer por su trabajo tan demandante como cirujana. Lorena trabajaba como maestra de primaria y siempre tuvo una manera natural de llevarse con los niños. Me ayudaba con la tarea y teníamos chistes internos que molestaban a mi papá porque nunca los entendía. Mi mamá también es genial, no me malinterpreten. Siempre ha estado muy ocupada por su carrera, incluso antes del COVID. Me quiere mucho, pero no es del tipo que hornea galletas o hace manualidades. Es más del tipo que te ayuda con las solicitudes universitarias y tiene charlas serias sobre tu futuro. Ambos enfoques tienen su valor, y de hecho me consideraba afortunada de tener 3 padres que se preocupaban por mí. Pero todo cambió en marzo de 2020, cuando comenzó el confinamiento y tuve que quedarme con mi papá y Lorena antes de lo planeado. Normalmente dividía mi tiempo entre ambos hogares, una semana con mi mamá y una con mi papá, pero cuando empezó la pandemia, mi mamá de repente trabajaba más de 80 horas por semana en el hospital. Le preocupaba exponerme al virus, así que acordamos que me quedaría con mi papá hasta que las cosas se calmaran. En ese momento pensábamos que solo serían un par de semanas como máximo. Nadie sabía cuánto iba a durar todo ese desastre. Al principio todo era normal, incluso divertido en cierto modo. Las escuelas estaban cerradas, así que Lorena también estaba en casa. Papá trabajaba desde su oficina todo el día, pero se unía a nosotros para las comidas y las noches de películas. Lorena y yo seguíamos llevándonos bien. Horneábamos galletas, probábamos recetas nuevas, maratoneamos Tiger King como todo el mundo, y hasta empezamos un pequeño huerto en el patio trasero. Ella parecía realmente feliz con su embarazo. Tenía como 3 meses cuando empezó el encierro y a veces me dejaba tocar su pancita, apenas visible. Pero algo cambió cuando Lorena tenía como 4 meses de embarazo. No fue gradual, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Empezó a gritarme por literalmente nada. Cosas que antes no le importaban, de repente le molestaban muchísimo. Antes no decía nada si dejaba un vaso en la sala, pero de repente era un problema gigante, como si estuviera ensuciando toda la casa. Una vez dejé mis zapatos junto a la puerta en vez de ponerlos en el estante y actuó como si hubiera cometido un crimen. ¿Cuántas veces tengo que decirte lo de tus malditos zapatos? Gritó, y los tiró al porche. Y eso que esta era la misma mujer que solía bromear sobre mi cuarto desordenado y decía que las personas creativas nunca son ordenadas. Pero no es que yo fuera una persona desordenada ni ruidosa. Mi mamá me enseñó a limpiar después de mí y a ser respetuosa. Hacía todo lo que me pedían sin quejarme y seguía todas las reglas. Los padres de mis amigas siempre comentaban lo educada que era comparada con sus hijos. Mis profesores me ponían de ejemplo de buena conducta en la primaria, vergonzoso pero cierto. Pero sin importar lo que hiciera, Lorena se enojaba conmigo. Llegó al punto en que no soportaba estar en la misma habitación que yo. Si entraba a la cocina a buscar agua, ella resoplaba fuerte y se iba. Si estaba viendo la tele y ella entraba, se daba la vuelta y salía de inmediato. A veces murmuraba cosas por lo bajo que no alcanzaba a entender, pero sabía que eran sobre mí. Recuerdo que empecé a quedarme en mi cuarto casi todo el tiempo. Solo salía para hacer tareas domésticas o ir a la cocina. Esperaba hasta escuchar que estaban en su cuarto o que estaban ocupados antes de salir a agarrar algo de comida. Incluso empecé a guardar botellas de agua y snacks en mi cuarto para no tener que salir tanto. Mi rutina diaria se volvió súper limitada. Me despertaba como las 9 de la mañana, más tarde de lo normal porque no tenía sentido levantarme temprano.
Luego me quedaba en mi cuarto hasta escuchar que ya habían desayunado. Entonces bajaba rápido a agarrar algo para comer y me lo llevaba a mi cuarto. Pasaba el día haciendo tareas escolares en línea, viendo Netflix en mi laptop o chateando con amigos. La mayoría de los días ni siquiera me cambiaba de pijama porque, ¿para qué? Nadie me veía. Una vez al día, normalmente cuando Lorena dormía la siesta, limpiaba rápidamente las áreas de la casa que eran mi responsabilidad. Me volví paranoica con no dejar ninguna evidencia de que existía. Limpiaba la regadera después de usarla, asegurándome de que no quedara un solo pelo en el drenaje, ni pasta dental en el lavabo. Si usaba el microondas, lo limpiaba. Limpiaba cualquier superficie que tocara. Incluso siendo prácticamente un fantasma en la casa, igual se enojaba conmigo. Un día entró furiosa a mi cuarto gritando que olía tan, mal que le daban náuseas. Me quedé confundida porque justo esa mañana lo había limpiado. Aspiré, cambié las sábanas, abrí la ventana para que entrara aire fresco, todo. Le dije que el único desorden era una bolsa de papas a medio comer en mi escritorio, y eso la hizo romper en llanto. Tú no entiendes lo difícil que es esto para mí. Sollozó, y salió corriendo del cuarto. Mi papá entró unos minutos después, con esa cara de estrés que ya era común. Siempre defendía y ponía excusas, que el encierro, el embarazo, no poder ver a su familia. El embarazo es muy duro para el cuerpo de una mujer, me explicó por enésima vez, como si no entendiera la biología básica. Las hormonas la hacen más sensible a los olores, las emociones están descontroladas y está preocupada por el bebé con todo esto del virus. Entiendo que las hormonas del embarazo son reales, pero esto se sentía distinto. Se sentía personal, como si de repente me odiara. Le pregunté a mi papá si había hecho algo mal, si había algo que pudiera cambiar o mejorar, pero solo me dijo que tenía que ser más comprensiva y darle espacio. ¿Pero cuánto más espacio podía darle? Ya casi ni existía en esa casa. Mi salud mental se deterioró muchísimo durante ese tiempo. Me sentía como basura, como si cualquier día mi papá fuera a desecharme. Y siempre tenía miedo de que mi mamá se enfermara trabajando en el hospital. El cabello se me empezó a caer en mechones. Lo encontraba en la almohada por la mañana o tapando el drenaje de la regadera. Perdí como 7 kilos porque estaba demasiado ansiosa para comer. No podía dormir, y cuando lo hacía tenía pesadillas. Básicamente solo existía. Algunos días me quedaba horas mirando la pared sin hacer nada. Es difícil explicar lo vacía que me sentía. Intenté hablar con mi papá varias veces. Esperaba a que Lorena estuviera dormida y le pedía que habláramos. Siempre decía, ahora no es buen momento o después lo hablamos, pero ese después nunca llegaba. Una vez traté de mencionarlo durante la cena. Sí, tonto, lo sé, y Lorena salió furiosa del comedor. Mi papá me dio esa mirada decepcionada, como si yo hubiera arruinado todo, y fue tras ella para consolarla. Le escribí a mi mamá sobre esto, pero estaba trabajando turnos de 16 horas, y cuando me llamaba sonaba tan agotada que no quería preocuparla más. Una vez me preguntó si todo estaba bien y estuve a punto de contarle todo, pero luego mencionó que ese día había muerto un paciente de 30 años, y me sentí tan egoísta por siquiera pensar en mis problemas. Intenté hablar con amigas por videollamada, pero no era lo mismo que en persona. Todas estaban lidiando con sus propios problemas por la pandemia. Mi mejor amiga, Sofía, fue la única que realmente entendió lo mal que estaba. Me dejaba desahogarme por horas y nunca me hacía sentir que estaba exagerando. Creo que sin esas llamadas, me habría derrumbado por completo. Entonces llegó el punto de quiebre. Era un sábado a finales de julio, así que llevaba viviendo así unos 4 meses. Estaba sentada en la mesa de la cocina como a las 10 de la mañana. Todos ya habían desayunado y pensé que estaba libre el paso. Estaba leyendo algo en mi celular, esperando que mis cereales se pusieran blandos. Odio que estén crujientes. Ya sé, es raro. Era uno de esos raros momentos en los que me sentía casi normal, como si pudiera existir en la casa fuera de mi cuarto. Lorena entró, me vio ahí y resopló fuerte. Ya tenía como 7 meses de embarazo y siempre tenía la mano en la panza, como si estuviera protegiendo al bebé de mí o algo así. Lorena empezó a limpiar la cocina, que ya estaba impecable porque yo la había limpiado antes. Estaba azotando las puertas de los gabinetes y murmurando entre dientes sobre ciertas personas y vivir en la inmundicia. Luego se acercó a mí, agarró mi tazón de cereal y lo tiró entero a la basura. No solo volcó el cereal, lanzó el tazón de cerámica completo al bote de basura. Y ni siquiera era uno de los de plástico, era uno de los buenos. Ahí fue cuando exploté. Después de meses caminando sobre cáscaras de huevo y siendo tratada como basura en la casa de mi propio papá, algo dentro de mí se rompió.
Empecé a gritarle, preguntándole cuál era su problema conmigo. La llamé una abusiva hija de puta, entre otras cosas que probablemente no debería repetir. Le dije que estaba intentando hacerme miserable, que quería que me fuera, y que estaba harta de que me tratara como mierda cuando no había hecho absolutamente nada malo. Le pregunté qué había cambiado. ¿Por qué de pronto me odiaba cuando antes habíamos sido tan cercanas? Mi papá entró corriendo y se interpuso entre las dos. Lorena lloraba de nuevo y se abrazaba el estómago como si yo estuviera amenazando al bebé solo por gritar. Exigió que me fuera de la casa, que nunca más me acercara a ella ni a su hijo. Está inestable, le dijo mi papá entre lágrimas. No me siento segura con ella aquí. Mi papá me acompañó hasta mi cuarto, con la cara roja de rabia. Y entonces dijo algo que arruinó nuestra relación para siempre. Me dijo que yo debía estar haciendo algo para que Lorena me tratara así, porque nadie odia a una niña sin razón. Y que si seguía estresándola, tendría que irme. Dijo que Lorena y el bebé eran su prioridad ahora, y que si no podía comportarme adecuadamente, no podía quedarme ahí. Incluso insinuó que tal vez yo estaba celosa del bebé y que estaba actuando por eso. He intentado ser paciente, me dijo, pero ya es hora de que madures y pienses en alguien que no seas tú por una vez. Eso me lo decía el mismo hombre que me había visto encogerme y volverme cada vez más callada, y que nunca, ni una sola vez, preguntó si estaba bien. Después de que se fue, me senté en mi cama y lloré durante casi una hora. Luego publiqué en redes sociales preguntando si alguien tenía un lugar donde pudiera quedarme, aunque estuviéramos en plena pandemia. Expliqué toda la situación con detalles, cómo había cambiado Lorena, cómo mi papá se había puesto de su lado, y cómo ya no podía seguir en esa casa. No quería preocupar a mi mamá en el hospital, así que pensé que encontrar un lugar temporal sería lo mejor. Hice una mochila con ropa, mi laptop, cargadores y algunas cosas importantes como mi osito de peluche de la infancia y el collar que mi mamá me regaló por mi cumpleaños número 16. No llevé mucho porque creía que tal vez en unos días todo se calmaría y podría volver. Entonces me salí por la ventana de mi habitación y simplemente me fui. Era alrededor de las 3 de la tarde de un caluroso día de julio. Recuerdo caminar por la calle pensando en lo raro que era que todo se viera tan normal cuando mi vida acababa de colapsar. Al cabo de un rato, recibí muchos mensajes de personas preguntándome por lo que había pasado y ofreciéndose a recibirme unos días. Pero decidí escribirle a Sofía y preguntarle si podía ir a su casa. Me dijo que sí de inmediato. Unos 30 minutos después, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes de mi papá y Lorena, pero simplemente lo apagué. No quería hablar con ellos. Sabía que si escuchaba la voz de mi papá, iba a romper a llorar otra vez o a decir algo de lo que me arrepentiría. Llegué a la casa de Sofía alrededor de las 4 de la tarde. Sus padres siempre habían sido amables conmigo, y cuando les expliqué brevemente lo que había pasado, su mamá me abrazó y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Me prepararon un colchón inflable en el cuarto de Sofía y su mamá cocinó mi comida favorita para la cena. No me presionaron para hablar del tema, lo cual agradecí mucho. Le pedí prestado el teléfono a Sofía y le mandé un mensaje a mi mamá contándole lo que había pasado y asegurándole que estaba bien. No me llamó hasta unas 7 horas después, porque había estado en una cirugía casi todo el día. Cuando finalmente me llamó, estaba molesta pero comprensiva. No estaba enojada conmigo, lo cual fue un alivio. Me dijo que mi tía Carla me recogería al día siguiente y que podría quedarme con ella mientras encontraban una solución. Esa noche me quedé en casa de Sofía, y nos quedamos hablando hasta tarde. Se sintió también estar en un lugar donde me sentía bienvenida, donde nadie caminaba con cuidado a mi alrededor ni me lanzaba miradas sucias. Casi me sentí culpable por lo aliviada que estaba de haber salido de esa casa. A la mañana siguiente, mi mamá volvió a llamar y habló con los padres de Sofía para agradecerles. Luego habló conmigo y me dijo que hablaría con mi papá. Al parecer, él y Lorena estaban frenéticos. Habían llamado a la policía, pero no los tomaron en serio porque ya tenía 17 años y había dicho en redes que estaba a salvo. Incluso fueron casa por casa preguntando a familiares y amigos si me habían visto. Mi mamá le dijo a mi papá que yo estaba bien y que me quedaría con mi tía Carla por 2 semanas, hasta que ella pudiera volver del hospital o encontrar otra solución. Dijo que mi papá se sintió aliviado al saber que estaba bien, pero seguía enojado por cómo me fui y lo que le dije a Lorena. Lo que mi mamá no me dijo sino hasta después fue que, tras mi publicación en redes sociales, muchas personas contactaron a mi papá y a Lorena, antiguos maestros, padres de mis amigas, vecinos. Todos preguntando qué había pasado y por qué yo había sentido la necesidad de escapar así. Públicamente, ellos lo minimizaron diciendo que era drama adolescente, pero en privado estaban recibiendo muchas preguntas incómodas para las que no tenían respuestas sin quedar mal.
Mis abuelos, los padres de mi papá, estaban especialmente molestos. Siempre me habían protegido mucho, y cuando se enteraron, condujeron 3 horas para confrontar a mi papá en persona. Según mi tía, hubo una pelea enorme. Mi abuelo le dijo que había fallado como padre. Desde entonces no le hablan, lo cual hace que los eventos familiares sean muy incómodos. Me quedé con mi tía Carla durante esas 2 semanas. Ella es la hermana de mi mamá y siempre fue la tía cool que me dejaba quedarme despierta hasta tarde y ver películas con clasificación R cuando era chica. Vivía a unos 30 minutos de la casa de mi papá, en un pequeño departamento, así que era algo apretado, pero se las arregló. Transformó su oficina en un dormitorio improvisado para mí y fue muy comprensiva. Durante los primeros 4 días no pasó nada. Fue raro. Seguía esperando alguna confrontación o que mi papá apareciera exigiendo que volviera a casa, pero todo fue silencio. Finalmente, mi tía fue a casa de mi papá conmigo esperando en el auto y empacó más de mis cosas. Me dijo que él y Lorena estuvieron civiles pero distantes. Unos días después, mi tía volvió sola y empacó todo mi cuarto, porque me negué a volver a esa casa. Trajo toda mi ropa, libros, pósters, todo lo que cupo en su carro. Algunos muebles y cosas grandes se quedaron, pero no me importó. Solo quería mis cosas personales. Mi mamá logró tomarse 2 semanas libres del hospital, algo casi imposible durante el COVID, pero de alguna manera lo logró. Rentó un pequeño departamento de 2 habitaciones cerca de su trabajo para que pudiera quedarme con ella cuando regresara. No era lo ideal. Ella seguía trabajando muchas horas, pero era mucho mejor que estar con papá y Lorena. Durante los meses siguientes, mi papá intentó llamarme algunas veces, pero nunca le contesté. Mandó algunos mensajes pidiendo perdón, diciendo que me extrañaba, que Lorena estaba mejor, pero yo no podía contestar. La herida seguía muy abierta, y sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. Nadie odia a una niña sin razón. ¿Qué clase de padre dice algo así? Desde entonces no he vuelto a hablar con él. Tampoco he conocido a mi hermanastro, que ya tiene casi 3 años. Lo he visto en fotos de redes sociales, tenemos amigos en común, y se parece mucho a mí cuando era pequeña. A veces me pregunto qué le habrán dicho sobre mí, si es que le han dicho algo. ¿Sabe que tiene una hermana mayor? Lorena y mi papá siguen intentando arreglar la relación. Mandan tarjetas de cumpleaños y Navidad, algún que otro mensaje de texto. El año pasado me mandaron un artículo sobre algo llamado depresión prenatal o algo así. Al parecer, un médico les dijo que a veces las mujeres embarazadas desarrollan odio inexplicable hacia personas o mascotas por culpa de las hormonas. No sé si eso sea verdad o solo una excusa, pero en cualquier caso, el daño ya está hecho. No puedes tratar a alguien como basura durante meses y luego esperar que un artículo de Wikipedia lo arregle todo. Cumplo 18 en 3 semanas y estamos organizando una pequeña fiesta en casa de mi mamá. Ayer, la novia de mi primo, Sara, me preguntó si pensaba invitar a mi papá. ¿No crees que ya es hora de hacer las paces? Me dijo. ¿Sigues siendo tu padre? Le respondí que absolutamente no. Me preguntó por qué y le conté toda la historia. Probablemente le di más detalles de los que debía, pero quería que entendiera que esto no era una rabieta adolescente cualquiera. Ella me dijo que, aunque lo que ellos hicieron estuvo mal, lo que yo hice también fue una mierda. Que los hice preocuparse, estresarse y que fueron de casa en casa durante una pandemia buscándome. Dijo que puse en riesgo a una mujer embarazada con problemas de salud mental con todo mi numerito. Que debería haber actuado con más madurez. Ya casi eras adulta, me dijo. Podías haber llamado a tu mamá o pedido un Uber, en lugar de desaparecer y hacer un post dramático en redes. También me señaló que nunca he intentado conocer a mi hermanastro, y que eso no es justo para él. Y ahora, estoy empezando a dudar de todo. Tal vez sí fui la mala. Actualización final de la historia, continuación. Pablo me dijo que Sara le confesó que cuando le conté lo que había pasado con Lorena, se sintió muy afectada, porque le recordó su propia historia con sus hermanos. Supongo que, en su cabeza, me veía a mí como sus hermanos, y a Lorena como ella misma. No sé, fue todo muy confuso. No lo mencioné en mi publicación anterior porque no venía al caso, pero después de nuestra primera conversación, Sara me empezó a enviar mensajes insistentes sobre dejar ir el odio, con enlaces a páginas sobre familiares con problemas de salud mental, números de terapeutas familiares, incluso subreddits. Era demasiado. Se sentía invasivo, como si quisiera arreglar a mi familia sin conocer realmente nada de nosotros. No le respondí, y creo que eso la hizo redoblar esfuerzos. Pablo me contó que Sara quería verme para limar asperezas y pedirme disculpas en persona. Me sentí mal por ella al escuchar lo de sus hermanos, así que accedí.
Quizás había sido muy dura. Media hora después, Sara me escribió diciendo que quería pasar a recogerme para llevarme a un restaurante nuevo en el pueblo de al lado, como regalo de precumpleaños. Sonaba bien, y pensé que quizás la había juzgado mal. Pero había algo raro. Se lo comenté a mi mamá, y ella también lo encontró extraño. ¿Por qué quería llevarme tan lejos si había restaurantes más cerca? ¿Y por qué insistía en manejar ella? Nuestras sospechas resultaron ciertas, pero lo increíble fue que fue Lorena quien arruinó sus planes. Sí, Lorena llamó a mi mamá para advertirle de lo que Sara estaba planeando. Al parecer, Sara le había escrito por Facebook para contarle lo que planeaba hacer para reconciliarnos. Mientras todo eso pasaba, decidí escribirle una carta a mi papá. Muchos me lo habían sugerido, así que lo hice. Puse ahí todo, cómo me sentí traicionada, cómo sus acciones me afectaron y cómo aún hoy me siento como si tuviera que desaparecer para evitar problemas en casas ajenas. Le dije que me gustaría conocer a mi hermano, pero que no sabía si algún día querría tener una relación con él. Que dejara de intentar arreglar las cosas a la fuerza, porque solo me alejaba más. Le dejé claro que, si algún día decidía hablar con él, sería bajo mis condiciones y con mi mamá presente. La carta terminó siendo de 5 páginas. Lloré al escribirla, pero fue como soltar un veneno que llevaba años dentro. Mi mamá la entregó ese mismo día. Dijo que mi papá la recibió sorprendido, pero sin decir mucho. Al día siguiente, él pidió hablar con ella. Conversaron por 1 hora, casi todo el tiempo sobre mí. Según mi mamá, él lloró, algo que solo vi hacerle 2 veces en mi vida. Hablaron de la posibilidad de que conociera a mi hermano, y mi papá dijo que quería regalarme un coche, sin condiciones. También preguntó si podían darme dinero para comprarme algo por mi cumpleaños. Y sí, me van a criticar por esto, pero acepté el coche y los $500. Si quiere darme más, también lo aceptaré. Entrar a la universidad, comprar útiles y mudarme a una residencia no es barato. Sé que puede parecer que lo estoy usando, pero sinceramente, siento que es lo mínimo que puede hacer después de todo. ¿Es rencoroso o materialista de mi parte? Tal vez. Pero no me importa. No significa que lo perdone, solo que soy práctica. Mi mamá me dijo que era decisión mía, y que no me juzgaría. Volviendo a Sara, efectivamente, contactó a Lorena por Facebook. Mi mamá vio las capturas que Lorena le envió. En ellas, Sara básicamente decía que yo estaba mintiendo o exagerando lo que había contado. ¿Quién hace eso? Pero hay que reconocer que Lorena dijo la verdad. Admitió que me trató horriblemente durante su embarazo, dijo que estaba medicada por depresión prenatal con ansiedad y que se arrepentía profundamente de cómo ocurrieron las cosas. Sara, en cambio, insistía en poner a Lorena como la víctima, diciéndole cosas como debe haber sido muy difícil para ti lidiar con un adolescente durante el embarazo y en plena pandemia. Incluso compartió su propia historia, y dijo que intentaría reparar nuestra relación porque entendía a ambos lados. Lorena le dijo que no era su lugar, y que respetaba mi decisión de mantener la distancia. Pero Sara igual le dijo cuándo y dónde iríamos al restaurante. Le dijo que me llevaría a ella para que no pudiera irme, como si yo no pudiera simplemente pedir ayuda a una camarera o pedir un Uber. Fue manipulador y perturbador. Mi mamá compartió las capturas en el grupo familiar y le dijo de todo a Sara. Le advirtió que si se me acercaba otra vez, lo iba a lamentar. Y cuando mi mamá habla en serio, todos escuchan. Yo bloqueé a Sara y me salí del grupo. No supe qué pasó después, pero Pablo vino a casa con mi tía y juró que no sabía nada. Parecía genuinamente impactado al ver los mensajes. Dijo que eso no era típico de Sara y que últimamente había estado bajo mucho estrés. No sé si creerle, porque incluso así, seguía defendiéndola. Mi tía y mi mamá le dieron con todo. Mi tía lo llamó idiota por salir con alguien tan desequilibrada, y mi mamá le soltó algo como debe estar buenísimo el sexo para que aguante semejante locura. Fue incómodo. Pablo se fue bastante rápido. Y bueno, eso es todo por ahora. En unos meses voy a actualizar para contarles cómo fue conocer a mi hermanito. Después de todo el apoyo que recibí, siento que se los debo. Estoy nerviosa, pero también emocionada. Honestamente, es el mejor regalo de cumpleaños que pude haber recibido. Actualización final, parte 3. Mi tía me dijo que Pablo está pensando en cambiarse de universidad. Van al mismo campus, porque tiene miedo de encontrarse con Sara después de todo el drama. A pesar de lo de Sara, mi cumpleaños fue increíble. La pasé muy bien. Sinceramente tengo a la mejor mamá y la mejor familia del mundo. Hicieron que mi cumpleaños número 18 fuera muy especial. Tuvimos una pequeña reunión en casa de mi tía con la familia más cercana. Estuvo mi mamá,
Mis abuelos de ambos lados, los papás de mi papá vinieron en un horario distinto al de los de mi mamá para evitar problemas, mis tíos y algunos primos. Pablo no vino, seguía lidiando con todo lo que pasó con Sara. Recibí regalos increíbles y mis abuelos me regalaron una laptop nueva para la universidad, pero mi regalo favorito fue un collar que me dio mi hermano. Es una cadena de plata sencilla con un dije que dice hermana. Obviamente mi papá o Lorena se lo compraron para que me lo diera, pero el gesto fue lo que más me conmovió. Por fin puedo ser su hermana mayor, y eso es algo que deseaba desde hace mucho. Mi hermano adora a Miss Rachel, una mujer de YouTube para niños, creo, y el color verde. Todo tiene que ser verde, su taza, su plato, sus zapatos, literalmente es su personalidad ahora mismo. Me enteré de que se queda mirando fijamente al gato del vecino desde la ventana. Lo gracioso es que yo hacía exactamente lo mismo cuando vivía con mi papá y su gato anterior. Desde entonces, hemos pasado más tiempo juntos y mañana lo veré de nuevo. Me empezó a decir un apodo tierno porque aún no logra pronunciar bien mi nombre, y pregunta por mí cuando no estoy. Papá. Mi papá estuvo presente la primera vez que conocí a mi hermano. Ya lo sabía, porque obviamente mi hermano es casi un bebé y necesita supervisión. Me dijeron que mi papá estaría en la cocina todo el tiempo, lo cual cumplió casi por completo, porque quería darnos espacio para conectar. Lo vi asomándose un par de veces a mirarnos, no de forma rara, sino como conmovido al vernos juntos. Cuando me iba, me siguió hasta el auto y me abrazó. Al principio no dijo nada, solo me abrazó por un minuto entero. Luego me dijo, te he extrañado. Lo abracé de vuelta y le dije que yo también lo había extrañado. Fue la primera vez que hablé directamente con él en 2 años. Después se disculpó y asumió toda la responsabilidad. No puso excusas, ni culpó a la condición de Lorena. Me dijo que me falló como padre y que se arrepentirá de eso el resto de su vida. Me puse a llorar, de esos llantos de rabia, y dejé salir todo ahí mismo en la entrada de la casa. Le dije cómo me hicieron sentir él y Lorena, lo que eso le hizo a mi salud mental. Le dije que lo quería, pero que nunca lo voy a perdonar del todo, porque hay cosas que no se pueden borrar. Me preguntó si podía intentar reparar las cosas y ser parte de mi vida de nuevo. Le dije que podemos intentarlo, pero no le prometo recuperar la relación que tuvimos alguna vez. Le dejé claro que tomaría tiempo y que no esperaba nada pronto. Él dijo que lo entendía y que respetaría mis límites. Cumplió su promesa del auto, me compró un Honda Civic usado. Los frenos hacen un poco de ruido, pero funciona muy bien. Me entregó los papeles con mi nombre, o sea, es legalmente mío, sin condiciones. También me dio $1,000 por mi cumpleaños en lugar de los $500 que habíamos hablado. Lo estoy usando para comprar libros y cosas para el dormitorio. Mi mamá dice que está orgullosa de mí por estar dispuesta a darle una oportunidad a mi papá, pero también me dejó claro que puedo echarme para atrás en cualquier momento si todo se vuelve demasiado. Ha sido muy comprensiva y no ha intentado influenciarme, cosa que valoro muchísimo. Cuando le dije a mi papá que me aceptaron en la universidad estatal, a 3 horas de casa, se le notó un poco triste, pero me dijo que estaba orgulloso. Se ofreció a ayudar con la mudanza y con los gastos. Le dije que lo pensaría. Parte de mí quiere mantener cierta distancia, pero otra parte entiende que está intentando redimirse como puede. Lorena, sé que esto los va a sorprender, pero yo fui quien se puso en contacto con ella. Después de conocer a mi hermano y ver lo feliz y bien adaptado que está, me di cuenta de que algo bueno debe estar haciendo como madre. Le pedí a mi mamá que la llamara para avisarle que quería hablar con ella. Lorena se sorprendió bastante, pero aceptó. Cuando contestó, hubo un silencio incómodo de unos 10 segundos donde ninguna sabía qué decir. Fui yo quien rompió el hielo. Le dije que, después de todo el daño que me hizo, nunca tendríamos una relación real, que las heridas eran demasiado profundas y que hay cosas que no se arreglan con disculpas. Pero que, por el bien de mi hermano, no por ella ni por mí, estaba dispuesta a ser civil. Quiero que podamos estar en sus eventos sin crear drama. Lorena empezó a disculparse de inmediato. Dijo que ya no es la misma, que está recibiendo ayuda por la depresión prenatal y la ansiedad, que está en medicación y terapia desde que nació mi hermano. Le dije que me alegra que esté mejor, de verdad lo creo. Ningún niño debería crecer con una madre enferma y sin tratamiento. Hablamos sobre lo de Sara y dijo que desde el primer mensaje tuvo una mala espina. Me pidió perdón por cómo me trató durante su embarazo y dijo que no pasa un día sin que se arrepienta. Hablamos de mi hermano unos minutos. La llamada duró como 20 minutos. No he vuelto a hablar con ella desde entonces, pero fue hace apenas 5 días. No tengo apuro en repetirlo. Mi papá me dijo después que Lorena lloró tras la llamada, no porque estuviera dolida,
sino porque estaba aliviada de que al menos pudiéramos ser cordiales. Según él, ella estaba convencida de que la odiaría para siempre, y bueno, la verdad, un poco sí, pero odiar cansa. Y eso es todo. Esta es mi última actualización. Sé que mucha gente se pregunta qué pienso de mi papá. No lo he perdonado y tendrá que trabajar muchísimo para recuperar siquiera una parte de lo que perdimos. Pero me siento mejor al saber que está tratando de estar en mi vida de alguna manera. Sí creo que ambos, él y Lorena, lamentan lo que pasó. Ahora, que no se confundan, si en algún momento veo que a mi hermano no lo están tratando bien o me dan alguna excusa, les voy a hacer la vida imposible. Se lo dije directo a mi papá. La confianza se gana, no se regala. Y ellos aún tienen un largo camino por recorrer. Gracias, Reddit, por todo el apoyo y los consejos. Rezo porque nunca más tenga que hacer un post acá otra vez, jajaja. Si vuelvo será por alguna tontería como drama con compañeros de cuarto. Algo normal, no trauma familiar. Dedos cruzados. Edición 1. Gracias por todos los comentarios lindos. Para los que preguntan si estoy en terapia, sí. Empecé hace un año y me ha ayudado muchísimo. Y para quien dijo que estoy aceptando el auto y el dinero porque soy interesada, no. Lo estoy aceptando porque la universidad es carísima y necesito transporte. Él lo ofreció porque es su deber como padre apoyar mi educación y mis necesidades básicas. No estoy pidiendo un BMW nuevo ni un viaje a Europa. Edición 2. A los que piden pruebas de que Sara rompió nuestra puerta. ¿Por qué inventaría algo así? Y no voy a subir fotos de mi casa a Reddit. Usen la imaginación. Edición 3. Dejen de escribirme pidiéndome mis redes sociales. No me voy a exponer en internet para probar nada a extraños. Y a quien me dijo que debería perdonar y olvidar, te invito a vivir siendo tratada como una plaga en tu propia casa durante meses. A ver cuánto tardas en olvidar. Algunos de ustedes claramente nunca han vivido un trauma familiar. Y se nota.